El día de hoy vamos a hablar sobre las teorías psicoanalíticas. Entre ellas están teoría de Sigmund Freud, la teoría de Erikson, la teoría focal de Coleman y la teoría de David Elke. Teoría de Sigmund Freud. Freud es un médico, neurólogo y psicoanalista austriaco que nació el 6 de mayo de 1856 y murió el 23 de septiembre de 1839 en Londres. Es el creador del psicoanálisis y está considerado como uno de los psicólogos más influyentes de la historia del pensamiento. La teoría psicoanalítica describe el desarrollo como un proceso inconsciente. Los teóricos psicoanalíticos consideran que el comportamiento solo es una característica superficial y que para entender verdaderamente el desarrollo tenemos que analizar los significados simbólicos del comportamiento y el funcionamiento interno de la mente. Elementos claves de la teoría psicoanalítica. Uno de los principales elementos de esta teoría es la estructura de la personalidad. Para Freud, la personalidad está compuesta por tres elementos: el ello, el superyo y el yo. El ello incluye las necesidades corporales, los deseos sexuales y los impulsos. El superyo se adquiere de nuestros padres o por experiencias y se preocupa por la moralidad, y el yo surge como mediador entre el ello y el superyo. Un segundo elemento son las etapas del desarrollo de la personalidad. Como pueden ver, van desde el nacimiento hasta la pubertad y la adultez. Nos enfocaremos en la etapa genital, que es el resurgimiento de los impulsos sexuales de la etapa fálica, canalizados a la sexualidad adulta madura. El individuo busca un compañero de sexo opuesto con el cual complacer el placer genital. Otro elemento importante son los mecanismos de defensa. Freud creía que la vida de los adolescentes está llena de tensiones y conflictos, y para reducir estas tensiones, los adolescentes mantienen la información bloqueada en su mente inconsciente. Los mecanismos de defensa son métodos inconscientes que utiliza el yo para distorsionar la realidad y protegerse de la ansiedad. Anna Freud, hija de Sigmund Freud, desarrolló la idea de que los mecanismos de defensa son la clave para entender la adaptación adolescente. El principal mecanismo de defensa que usan los adolescentes es la represión. Es el mecanismo más eficaz y omnipresente. Expulsa los impulsos inaceptables del ello fuera de la conciencia, relegándolos a la mente inconsciente. Este mecanismo es el fundamento de todos los demás. Teoría psicosocial del desarrollo. Esta teoría fue desarrollada por Erik Erikson, psicoanalista estadounidense de origen alemán. Es una teoría integral que identifica una serie de etapas por las que un individuo sano pasa a lo largo de la historia. Nos enfocaremos en la etapa 5, que es la etapa de los 13 a los 21 años, identidad y difusión de identidad. En esta etapa los niños se convierten en adolescentes, encuentran su identidad sexual y empiezan a diseñar una imagen de esa persona futura a la que quieren parecerse. A medida que crecen, intentan encontrar sus propósitos y roles en la sociedad, así como solidificar su identidad única. Deben encontrar un compromiso entre lo que ellos esperan de sí mismos y lo que su entorno espera de ellos. Para Erikson, completar esta etapa con éxito supone terminar de identificar una base sólida y saludable para la vida adulta. Teoría focal de Coleman. Esta teoría fue desarrollada por John Coleman. Indica que la adolescencia es un periodo de crisis emocional. Los conflictos se dan en cierta secuencia y el adolescente puede hacerles frente y resolverlos sin saturarse. La teoría propugna que los adolescentes deben enfrentarse a diversos cambios, pero no todos al mismo tiempo. Los adolescentes viven esta transición evolutiva sin grandes traumas. Sin embargo, aquellos que deben hacer frente a varias cuestiones al mismo tiempo tienen más probabilidad de encontrar problemas. Sus estudios de él fueron empíricos y los realizó con grupos de adolescentes de 11, 13, 15 y 17 años. Incluyó temas como la autoimagen, las relaciones heterosexuales, las relaciones con los padres, las amistades y las situaciones en grupo.
En conclusión, nos dice que los adolescentes se enfrentan a cambios esencialmente en todos los aspectos de su vida. Su capacidad de afrontarlos depende no solo de la fuerza intrínseca y el apoyo externo, sino también del momento de presentación de las tensiones. Si las perturbaciones son demasiado numerosas o requieren cambios en poco tiempo, pueden ser peligrosas para los adolescentes. La última teoría que abordaremos es la teoría de David Elkin. El principal aporte de David son las características inmaduras del pensamiento adolescente: idealismo y carácter crítico, tendencia a discutir, indecisión, hipocresía aparente, la autoconciencia y la suposición de ser especial e invulnerable. Al hablar de la autoconciencia, estamos hablando de la audiencia imaginaria, que es la obsesión del adolescente por la imagen que los demás poseen de él, la creencia que todo el mundo los está observando. Al hablar de la suposición de ser especial e invulnerable, él refiere el término fábula personal, y es la tendencia de los adolescentes a considerar sus experiencias como únicas e incomprensibles por otras personas. Otro aspecto importante que él analizó y nos ofrece una serie de características es sobre la sociedad del adolescente. Él nos menciona conceptos como la cultura de la imagen, en la cual se valora más la información audiovisual, lo electrónico y lo novedoso, y la necesidad del reconocimiento por otros. También tenemos la cultura de consumo, la cultura escéptica de la posmodernidad, donde han terminado la época de las religiones y también de las utopías, y tiene lugar un cierto escepticismo. También la juventud se alarga lo más posible, se valoran más los rasgos juveniles por toda la sociedad. La ausencia de responsabilidad, la visión hedonista de la vida, la continua crítica a la autoridad y el desprecio a la vejez o lo antiguo. En conclusión, podríamos decir que desde el nacimiento de las teorías psicoanalíticas se han hecho aportes inmensos al estudio de la personalidad, y muchos de sus conceptos han sido claves para la comprensión de las conductas del ser humano.